Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Venezuela, de cómo fue que llegó a estar en esta situación en la que nos encontramos hoy en día. Para comentarles, Venezuela entre las décadas de los años 60 y 70 gozaba de gran estabilidad económica, política y social. Éramos un país democrático que había ganado sus elecciones y se mantenía con ese estándar político democrático. El precio del petróleo era un precio que nos favorecía, éramos un país y somos aún monoproductor. Nuestra economía es solo a base del petróleo. Quiero ver la hora para no extenderme tanto. Bueno, en los años 80, ese mundo petrolero empieza a tener ciertos cambios y los precios del crudo se ven afectados por ciertas cosas que pasaron en el mundo en ese momento. En la década de los 80 estaban de presidente Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi. Estos señores fueron incapaces de diversificar la economía venezolana y se empezaron a ver ciertos descontentos porque éramos fuertemente dependientes del petróleo y además esta gente también era corrupta, vamos a estar claros. Gana Carlos Andrés Pérez un segundo periodo de gobierno. Su primer periodo fue muy exitoso porque estaba la bonanza petrolera y tal. Entonces, que ese periodo duró de 1974 a 1974 a 1979, exactamente, el primer periodo de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué pasa? Con todo este malestar que había en el país porque las políticas no habían sido adecuadas, no se habían tomado las medidas económicas previendo de que el precio del barril de petróleo fluctuara, gana Carlos Andrés Pérez la presidencia en el año 1988, que ese sería su segundo periodo. Bueno, Carlos Andrés Pérez toma las riendas del país y empieza a tomar unas medidas que no fueron para nada bien aceptadas, que lo llamaban el paquetazo. Bueno, uno de ellos fue el aumento de los precios de la gasolina, sincerar los precios con el mercado internacional. Y eso era una de los puntos que el Fondo Monetario Internacional exigía al país, pues el aumento del precio de gasolina y ciertas medidas, pues. Bueno, y en ese entonces, me acuerdo yo que estaba embarazada, año 1989, se produce el Caracazo. ¿Qué es el Caracazo? El Caracazo fue una serie de protestas que ocurrieron inicialmente en Caracas por esas medidas de Carlos Andrés Pérez y el aumento del precio de la gasolina. Bueno, pasó el tiempo, se habló de corrupción en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, etc. Y en 1992, el 4 de febrero de 1992, me acuerdo que fue un madrugonazo, Hugo Rafael Chávez Frías intenta darle un golpe de estado a Carlos Andrés Pérez. Ese golpe de estado fue fallido, por allí hubieron bastantes muertos, hubo gente que se alegró del golpe de estado, porque decían, ay, salió alguien que nos va a ayudar y tal. Bueno, a mí nunca me gustó Chávez, ni siquiera en ese momento, porque cuando yo vi en la foto de la televisión, cuando salieron en la televisión, Chávez entregándose y diciendo que por ahora no había tenido los resultados que ellos querían obtener, yo dije, no, no puede ser, estos no pueden ser los que vayan a gobernar el país, o sea, descartado, eliminado. Bueno, entonces lo que les iba diciendo, intentaron sacar a Carlos Andrés Pérez, después hubo un presidente interín allí, que era un señor que era escritor,
Ramón J. Velázquez. Después se convocaron elecciones y surge otro expresidente llamado Rafael Caldera. Esto todo se lo estoy contando de memoria, ¿ok? No hice una investigación como a lo mejor puede hacer otro youtuber. Estoy contándome el relato cotidiano de cómo fue, de cómo lo viví, cómo lo sentí y cómo lo recuerdo. Bueno, se convocan elecciones nuevamente y gana las elecciones otro expresidente de los años 70 que fue Rafael Caldera, que era del partido opuesto de Carlos Andrés Pérez, ¿ok? Que era el que recibió el golpe de estado de Hugo Chávez, para que vayan entendiendo más o menos. Caldera gana con el apoyo de una serie de partidos minúsculos que hicieron una coalición y los respaldaron en su candidatura. A esos partidos, a esa cantidad de partiditos y organizaciones políticas, la llamaron el chiripero. ¿Qué pasa? Gana Caldera. Su gobierno, fue peor es que no hizo nada. Todo lo que había ofrecido no lo hizo. El país más en retroceso. No esta barbaridad, ¿ok? Pero no tomó las medidas que tenía que. Él decía, no me voy a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional. Eso era lo que él decía todo el tiempo, que no se iba a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el caso es que en el gobierno de Caldera, él indulta a Chávez, a Hugo Rafael Chávez Frías y a todos los que estuvieron en la intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez. Mientras tanto, sale Chávez de la cárcel y él se va para Cuba. Y bueno, ahí empieza, como quien dice, asesorado por los hermanitos Castro, que son unas joyitas las dos. Y bueno, lo preparan y políticamente le dicen cómo tiene que hacer la campaña. Bueno, quién sabe qué le habrán dicho. Se convocan las elecciones, Chávez es presidente, resulta electo presidente por una asombrosa cantidad de votos. El tipo inicialmente, él ganó sus primeras elecciones. Y luego él convoca otras elecciones, era como un referéndum para hacer una constituyente, para cambiar la constitución. La gente también le da el apoyo popular a Chávez, le da el apoyo con su voto, pues, de que sí. Ya. Bueno, después de mi ataque de tos, le quiero decir que esta historia continuará, porque imagínense, yo le estoy relatando más o menos lo que ha pasado en Venezuela desde los años 80 hasta el presente actual, que estamos en el 2018. Entonces, esto va a ser con varias entregas. No voy a dar una cantidad de lujos de detalles porque no los voy a abrumar con nombres y con fechas. El que me ve de Venezuela sabe cómo fueron las cosas, pero esto es una manera de cultura general para los que me ven de otros países, tengan una idea de qué es lo que pasó en Venezuela. Entonces, va a haber una segunda y hasta puede ser que una tercera entrega de esto que estoy hablando, que fue la caída de Venezuela. Cómo llegó Venezuela de ser un país subdesarrollado en vías de desarrollo a ser una de las economías, bueno, casi en el último lugar en el mundo, siendo un país con riquezas petroleras, tierras fértiles, rico en minerales como oro, uranio, que pudiera explotarse el turismo porque Venezuela tiene un potencial turístico muy grande, y etcétera, etcétera, etcétera. No quiero aburrirlos mucho, pero va a haber posiblemente segunda entrega, seguro, y a lo mejor una tercera, ¿ok?